Bienvenidos a nuestro Foro Ciudadano. Como siempre, un gusto saludarles y gracias por estar en nuestra preferencia cada día. Hoy es viernes y al final de cada semana procuramos también darle la oportunidad a nuestra ciudadanía, a nuestros televidentes, de que puedan conversar con nosotros, que podamos hablar entre nosotros los ciudadanos de los temas más relevantes que hemos conocido durante esta semana que finaliza. Y por ello, este Foro Ciudadano abre la línea telefónica que es el 2556-1800 y desde ya le motivamos a llamarnos, a interactuar, a opinar, a comentar la realidad nacional. También contamos con la presencia de jóvenes salvadoreños que vienen a nuestro estudio invitados con ese deseo también de reflexionar sobre la realidad nacional. Hoy está con nosotros Keren Trejos, Alexis Clavel y Rafael Hernández. Muchas gracias por acompañarnos, qué bueno contar con su presencia y como siempre poderle darle vida a este espacio. Bienvenidos. Hay muchos temas importantísimos, ¿no? Hay unos acumulados que no podemos dejar de tocarlos, como es el tema de la violencia, el tema de la delincuencia, y podemos ir amarrando este tema al nuevo gabinete de gobierno, que es otra de las cosas que ya se da a conocer ayer. Otro tema importante, las frecuencias de radio, radio y televisión, más televisión que radio, las frecuencias que se iban a buscar subastar y que la sala ha detenido, la sala de lo constitucional. También el tema del endeudamiento, los bonos y lo que se está en la Asamblea Legislativa debatiendo y que no logró ayer tampoco los votos para su aprobación, entre otros temas que podemos poner de esta semana. A ver, comenzamos con el tema de seguridad, cómo lo están viendo y el hecho de que David Munguía Payés se mantiene en el próximo gobierno como ministro de Defensa, fue el que hizo la tregua, ¿verdad? Y la situación ahora nos deja 12 muertos diarios como promedio. A ver, Keren. Sí, la verdad es que siempre ha sido un tema bastante complejo, desde que inició el programa siempre ha sido un tema de casi todos los viernes y es algo que ha ido empeorando, eso nadie lo va a negar. Realmente lo del gabinete me parece casi como una continuidad, pues no ha habido casi un cambio prominente en el gabinete. Los que fueron viceministros ahora son ministros, entonces se entiende casi como una continuidad y estoy bastante a la expectativa, bueno, ¿cuál va a ser el cambio? Si lo que, digamos, las políticas públicas respecto a seguridad no han funcionado, sin embargo, sí las de prevención, pero no las de erradicación de la violencia, entonces, ¿cuál va a ser el próximo paso? O sea, podemos empezar y venir y decir, bueno, pero es que ahorita ya es una situación que no tiene disminución, o cómo podría decirlo, o sea, como vuelta atrás. Bueno, y entonces ¿en qué estamos? Pues, o sea, habemos bastantes jóvenes, habemos bastantes intelectuales, no solo en El Salvador, sino que también en Centroamérica, para poder empezar a una nueva política, algo que cambie, que nos cambie el chip, no solo a las personas que se encuentran dentro de los ámbitos de la violencia, sino también a los que somos vulnerados por la violencia. Rafa. Bueno, yo creo que venimos, bueno, nuestra historia lo dice, ¿verdad? Venimos con una historia muy violenta del país. Recordemos que venimos de una guerra, en la cual creo que hasta los tiempos de ahora ha traído consecuencias, ¿verdad? Esa guerra. Vivimos una generación la cual vivió en parte de la guerra, ¿verdad? Y una nueva generación que es hija de aquellos que la sufrieron. Y yo creo que también es importante abordar el tema cultural. Yo diría que tanto las escuelas como las iglesias, la misma familia, debería de implementar, digamos, medidas en las cuales se le eduque a su hijo de una manera en que no se permita que otras culturas vengan a tergiversar el pensamiento de los niños, ¿verdad? Vamos desde la música y otros aspectos los cuales pueden afectar al niño y en su entorno, y desde ahí le estamos generando un clima de violencia, ¿verdad? Creo que las medidas que ha tomado este gobierno, por ejemplo, en lo relativo a eliminar la violencia contra la mujer, creo que es una buena estrategia, ya que, como sabemos, es el país que tiene unos altos índices de violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Y esa violencia se ve reflejada en los mismos niños, ¿verdad? Porque es la madre en las casas la que, más que todo, nuestra costumbre salvadoreña es la madre la que educa al hijo. Yo creo que de esos puntos debemos de partir, ¿verdad? Que la iglesia, tanto la iglesia como la escuela y el mismo gobierno debe dar medidas importantes en ese aspecto, en el ámbito cultural, diría yo. Alexis. Sí, bien, buenos días. Creo que no dejo ajeno lo que mis compañeros han dicho. Están leyendo muy correctamente la realidad y
En el caso de Munguía Payés, pues siento que el gobierno electo y que no han tenido como una perspectiva más amplia, no sé si lo hacen por intereses o no sé, pero hay muchos intelectuales, como mi compañera lo decía, que quieren una oportunidad de ese tipo y no lo van a hacer tanto por dinero, sino por vocación, por convicción de nuestro país, porque amamos a nuestro país. Entonces el problema de la seguridad o de la inseguridad en el país, como lo dijo Rafael Correa, el presidente de Ecuador, es un problema, no es técnico, es político. ¿Por qué político? Porque todo se genera desde el poder. O sea, si aquí nosotros dinamizamos el poder, no solo por un gobierno, sino más bien démosle el poder a la ciudadanía, de poder también ejercer su espacio, su oportunidad de ejercer su capacidad intelectual, porque eso es lo que tenemos, pues no hay un espacio que permita la capacidad de nuevos jóvenes que germinen, que exploten esa energía que tienen, ¿verdad? Entonces, pero también puedo decir hablar de otro punto muy importante, que es la autoridad moral. Pues, como lo decía también Rafael, que aparte de la familia, estamos perdiendo la autoridad moral. ¿Qué implica la autoridad moral? La autoridad moral implica que no nos vamos a vender por dinero, si la gente más barata se compra con dinero, sino más bien vamos a trabajar en conjunto, que hay que respetar la dignidad de las personas, el derecho humano, y también nosotros como seres humanos también sabemos cuando las cosas las hacemos moralmente o inmoralmente. Entonces creo que el problema de la violencia en El Salvador es estructural y que va basado desde la familia, el Estado y el gobierno cómo está operando. Yo creo que esta es una estructura muy sólida que se debe confortar y digamos, desarrollar. En el caso de la familia, como lo decía Rafael, por ejemplo, España le da tanta prioridad a la familia y dedican, digamos, más tiempo para estar con la familia los fines de semana, para poder, digamos, tener una convivencia más digna, pacífica. Pero ¿qué pasa ahora? No, la familia está completamente desintegrada en su totalidad, y quizás algunas familias que se salvan pues son pocas, pero la verdad es que se paren hijos, pero a la misericordia de Dios. Entonces todas esas personas se van incluyendo, digamos, a grupos delincuenciales, de pandillas, etcétera, y genera una violencia catastrófica. ¿Qué hace el Estado para eso? Dejo el interrogante. Aquí se cruza el otro tema de fondos, de recursos. Estamos viendo que el país no tiene para pagar, ya llegó a una situación de que si no le dan un préstamo, que solo es un préstamo para pagar otro préstamo y una deuda de corto plazo, es volverla a poner en un plazo más largo, es decir, simplemente alargar el nivel de endeudamiento y una falsa liquidez que se acaba siempre y que termina en pocos recursos para resolver un tema como este. Es un tema de política, pero también es un tema de recursos. Los policías dicen, bueno, no tenemos recursos, pero también de una estrategia, de una estructura. ¿Cómo ven ustedes todos esos puntos? Es bastante paradójico porque el informe de las Naciones Unidas del año pasado, del PNUD respecto a El Salvador, dijo que El Salvador era un país con bastante dinero. Tenía recursos naturales, tenía recursos económicos, pero el Estado no tiene recursos. El Estado viene y dice, es que no tenemos la recaudación fiscal, no se recaudan los fondos que realmente deberíamos tener. Entonces vienen y dicen, más impuestos. Entonces, pero tampoco existe una política real de erradicar la evasión de impuestos. Tampoco hay una política que vengan y dicen, no, vamos a bajarle el sueldo a los diputados, a los del gabinete, a los ministros. Vamos a evitar que los sindicatos de algunos, como la Corte Suprema de Justicia, que realmente son unos empleados muy bien pagados, vamos a quitarles los bonos de cada 6 meses. O sea, es como decía mi compañera, es bastante estructural, o sea, es bien complejo. No podemos venir y decir, no hay dinero, o sea, nada más que no hay dinero, no, es toda una red de recursos que se van fugando. ¿Cuáles son esas fugas? ¿Cómo podemos hacer para evitar esas fugas? ¿Y cómo podemos hacer para realmente erradicar la evasión de impuestos? ¿Quiénes están evadiendo impuestos? Esa es la interrogante. Rafa. Sí, yo diría que, bueno, en el aspecto económico, que es la recaudación fiscal, ¿verdad? Diría yo que se deben de implementar nuevas políticas fiscales. Bueno, ya tenemos, creo que ahí va también inmerso el tema de la nueva propuesta, ¿verdad?
la reforma fiscal. Diría yo que analizándolas me parece muy bien. La única observación que le vería es eso de que si se van a poner impuestos a los cheques, ¿verdad?, en esas transacciones financieras de $750, es de analizar bien si se va a afectar a la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Pero nadie está hablando de que estos recursos van a mejorar en el tema de la lucha contra la delincuencia. Esa es otra observación, porque estaba escuchando ahí de que lo que se pretende más que todo complementar, digamos, más que todo el dinero para salarios, para el gasto corriente del año, para terminar, llegar hasta diciembre. Y no se está haciendo nada para fortalecer aquellos ministerios los cuales son clave, como es educación, seguridad, que son los que más necesitan ahorita, salud. Entonces yo diría que la única alternativa es que esperamos que este nuevo gobierno dinamice lo que es el sector comercio e industria, ¿verdad?, la economía nacional. Creo que vamos por un buen camino, ya que estamos a las puertas de que se apruebe el Fomilenio 2 y se pueda modernizar todo lo que es lo que es el desarrollo económico en las costas, o que es, digamos, en el mar, ¿verdad? Entonces, porque yo creo que esa es una apuesta estratégica que desde hace años se tendría que haber hecho, porque en el mar hay muchos recursos, el atún, por ejemplo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el Fomilenio 1 y el resultado de Fomilenio 1 en esa dinámica, en esa generación de empleo, en todo lo que se dice que va a traer el 2, ¿realmente ha sido así? A ver, Alexis, vos que vivís allá cerca de la zona norte. Sí, yo creo que el país sí tiene ciertas dificultades en recursos, pero para mí no es tanto el recurso, sino es cómo se usan, la eficiencia y la eficacia y la efectividad de esos recursos. Porque en el caso del Fomilenio 1 sí ayudó a muchos empresarios, ayudó a micro pequeñas empresas, dio impacto, digamos, en reactivación del agro, por ejemplo, y se han visto cambios en Chalatenango, por ejemplo, en la zona norte se han visto cambios. El problema es que si yo te doy recursos, pero si no te enseño cómo usarlos, no me va a servir de nada. O sea, es como yo darle, digamos, a un niño una bicicleta, pero que no la puede usar. O sea, lo que va a hacer es caerse y se va a herir la boca o cualquier otra cosa. Entonces, el punto es que si tengo recursos, ¿cómo yo los voy a utilizar? En el caso, por ejemplo, de seguridad y en el caso de los diputados, por ejemplo, yo les aseguro que si no se les pagara un mes a los diputados o a de la Corte de Cuentas o a otros que les pagan muy bien, les aseguro que ese mes fuera como un barco que se fuera hundiendo y salen todas las ratas. Así de sencillo. ¿Es por qué? Porque prácticamente no se está viendo al país como un país que realmente quiera crecer, no solo económicamente, porque el crecimiento económico no solo tiene que ir basado en que yo tengo dinero, tiene que ir basado en la educación, en la salud, como Singapur, por ejemplo, como Israel, o sea, como Finlandia. Son países que están extremadamente desarrollados porque le apuestan a la educación. Entonces, los recursos entre Fomilenio 2, como le decía Rafael, creo que es más bien, creo que hay que tener una capacidad para poder saber invertir el dinero. Porque si vemos el Estado, yo me pregunto, ¿El Salvador realmente es pobre? No. Si fuera pobre El Salvador, les aseguro que todos los que están en las carteras de Estado no estuvieran trabajando ahí. Nadie se proclamara para ser candidato a una alcaldía, a ser diputado, a ser un ministro, a ser presidente de la República. O sea, El Salvador no es pobre. O sea, quienes administran la cosa pública son los que nos han empobrecido, que es otra cosa muy diferente. Entonces, para terminar, creo que si el Fomilenio 2 se puede, digamos, financiar y que va a ser, gracias a Dios, va a ser bueno, pues realmente hay que capacitar a la gente para que sepa usar el dinero. Pero como esto yo dije, no es técnico, es político. Bueno, no perdamos el tema de seguridad porque está ligado a todo eso, ¿no? Si esto va a disminuir la violencia, la delincuencia, lo que está afectando al país. Vamos al teléfono, tenemos ya una primera llamada. Por favor, marquen, que nos interesa mucho conocer lo que ustedes piensan. Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Mauricio Chávez. Me gusta la opinión que están dando ellos. El problema es que tendría que haber una reforma de que cierto tiempo un diputado sirviera a la nación y darle la oportunidad a todos los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes han salido de universidades, como por ejemplo estudiar administración de empresas? Deberían darle la oportunidad a esos jóvenes, no que los mismos diputados, la misma gente en el mismo gobierno. ¿Y qué están haciendo? Nada. Hay que ayudar a la juventud para que salga adelante. Ese es todo lo que yo tengo que opinar. Muy amable. Gracias por llamar. Que es otro tema relacionado al nuevo gabinete anunciado, que es un grupo que sale
de diputados a ministros, es la misma gente, y creo que ese comentario es válido, como lo ha sido siempre, ¿no? Porque cuando gobernó Arena eran también la misma gente de un puesto a otro, y si hubieran ganado, te apuesto que veríamos lo mismo, ¿no? Hasta capaz regresan otros que ya han estado antes. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Hola, gracias. Bienvenida. Muy buenos días. Yo quisiera opinar sobre eso de los impuestos. Nosotros ya tenemos 2 impuestos, ¿verdad? Este sería otro impuesto que afectaría al sector mediano, que es el común y corriente como yo, ¿verdad? Que gastamos, que vamos al súper, al mercado. Yo quisiera saber, que me sacaran de duda, imagínense Alba Alimentos ahorita con la subida del frijol y todo eso que está caro, porque no ha hecho algo Alba Alimentos. Estamos como con Alba Petróleos, que vino aquí al país, y usted no ve la gran diferencia en alimentos. Otra cosa, yo estoy viendo las mismas caras en el gobierno del señor Sánchez Serén, como que si usted recicla algo y lo vuelve a poner, no hay mucha variedad. Fíjese que siempre tengo una curiosidad, porque estos gobiernos antes que criticaban y ahora, vaya, yo me pongo, ¿por qué nunca han hecho ellos algo para parar y que lo que es la canasta básica no se toque para sectores hasta más vulnerables que nuestro sector mediano? ¿Por qué no hacer eso? No vamos a subir el precio de la canasta básica y así se va a mantener. Yo le pongo un ejemplo. En Navidad, usted empieza a comprar en Navidad y ya uno paga la luz de los súper, porque ya lo suben a las cosas, y ningún gobierno, más el frente, que se supone que dice que es el del pueblo, ¿verdad? Yo no veo ningún cambio, vamos para peor, y qué tristeza. Imagínense cuánta gente, es más gasto de salud para los hospitales y toda la gente que entra en depresión por la situación económica en que estamos. Solamente, y muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias por llamarnos. Bueno, ¿qué piensan? Sí, realmente no somos, me llamó mucho la atención la opinión de la ciudadana, porque ella dijo mucho enferma de la depresión, y es que realmente la sociedad salvadoreña es una sociedad enferma, no solo en el sentido de salud o económicamente, sino que somos una sociedad que ha sido dañada, pero no ha sido por estos últimos 5 años, hemos sido tratados de manera indigna desde el momento de la colonización. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista supraestructural e histórico, entonces sí, El Salvador es una sociedad enferma. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para empezar a buscar esos remedios que puedan sanar poco a poco? Uno de los síntomas es la superviolencia, como tú decías, no hay que salirnos del tema. Uno de los síntomas es como la erupción, ¿vea? La erupción que nos dice la sociedad está enferma es la violencia. ¿Qué tipo de medicina tenemos que buscar para poder empezar a curarnos? Y bueno, y una de esas empieza desde el gobierno. O sea, vino en el 2009 y la gente dijo, bueno, queremos un cambio. ¿Se han visto cambios? Sí, se han visto cambios, pero eso no es suficiente. No es suficiente, queremos más, queremos venir a encontrar el corazón de la enfermedad y destruirlo, para poder empezar a sanar desde adentro. Pero para sanar desde adentro, ¿qué necesitamos? Cambiemos la estructura de gobierno, cambiemos la estructura de gobierno. Y no solo me refiero a partidos o me refiero a personas, no, formas de gobierno, como dice mi compañero. O sea, ¿cómo aplicamos esos recursos desde ahí? Vamos a una llamada. Espérenme, que es valioso que la gente nos llame, por supuesto. Para eso es este espacio los viernes. Hola, buenos días. Escuchamos. Buenos días. Bienvenido. Muy bien. El Estado salvadoreño se ve que no le alcanzan los impuestos que recauda para operar, pero no se dice claramente cuál es el centro de todos los problemas. El centro de todos los problemas es que en el país en los últimos años han matado una cantidad de gente productiva, una cantidad de microempresarios, de empresarios, de comerciantes, de todo tipo de personas, de jóvenes y de intelectuales del país. Incluso hay maestros últimamente asesinados. El país está quedando pobre porque del poco a poco ya los salvadoreños no vamos a producir. Y si el gobierno, digamos que el presidente Mauricio Funes deja una herencia de deuda con respecto a esto, porque realmente nunca pudo poner un estado de excepción en un determinado municipio, en un determinado cantón peligroso,
Esto debe de hacerlo Salvador Sánchez Serén para mejorar las condiciones de los salvadoreños. Ningún salvadoreño, por bien que esté alimentándose, puede estar tranquilo pensando en que su familia puede ser asesinada, de que sus hijos puedan ser asesinados, de que los salvadoreños no estamos seguros. Y el presidente Sánchez Serén tiene una gran oportunidad de demostrar que es un buen gobierno a partir del 1 de junio. Él tiene que articular todo tipo de respuesta, garantizarle al pueblo salvadoreño la seguridad a la vida principalmente, porque es el mayor problema que tenemos, ¿verdad? Él tiene que saber que en un determinado lugar del país tiene que poner estado de excepción y tiene que catear esos lugares. Si está peligroso, que lo haga, y si es un lugar tranquilo, es posible que ahí se estén resguardando. Los ministros tienen que trabajar, don Benito Lara tiene que trabajar duro para garantizarle la tranquilidad a los salvadoreños, y de ahí va a venir todo el beneficio que nosotros necesitamos, los impuestos, la riqueza, todo lo demás, la inversión, de ahí va a venir. Así es que el mensaje es que el presidente Sánchez Serén el 1 de junio trabaje para combatir a los criminales a todo nivel, para garantizarle la seguridad, la vida, principalmente a los salvadoreños. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Es interesante, después de lo que él dijo sobre las personas que diariamente mueren, que son productivas, hay que meter también el tema de la migración, ¿verdad? Entonces sí hay un efecto que uno puede percibir, como él dice, entonces nuestra mejor gente está también en problemada. A ver, Alexis. Sí, y también con lo que la idea de antes que había hablado, pues creo que va ligado, digamos, si es una recaudación fiscal, pero realmente se le está apostando a la seguridad, que esa era la interrogante que se hacía. Pues realmente yo veo que lo de seguridad poco se está hablando, no se está aplicando a seguridad. En el caso del nuevo ministro de Benito Lara, pues yo hablaba fuera de cámaras con Rafael, que realmente tendrá la idoneidad para enfrentar, o sea, un cargo tan fuerte como es el caso de la seguridad, porque realmente lo que se está viendo es que el país está convulsionado, y como lo decía mi compañera, pues, si el país está enfermo, pero no están trabajando médicos, sino quizás arquitectos, o están trabajando otro tipo de personas que no están en el área de la medicina, hablando, digamos, como una ilustración, si el país está enfermo. Ahora, lo que se necesita, creo que es vital que si se le da prioridad a la seguridad, pero que se ataque el punto de raíz, porque esto es como digamos los barros o las espinillas que le salen en la cara a uno, pues esto de la convulsión, de tantos asesinatos, de muertes, y por qué tanta gente está emigrando a Estados Unidos, a Europa, es sencillamente porque las condiciones de vida en El Salvador están meramente, digamos, paupérrimas, pues entonces lo que se genera es que la gente productiva en el país ha desaparecido, entonces no hay recaudación fiscal porque tampoco hay producción. Vamos a otra llamada antes de ir a la pausa. Buenos días, escuchamos. Buenos días. Adelante, por favor, bienvenido. ¿Cómo es posible, verdad, que estén hablando de que van a tener un gobierno bueno cuando ellos mismos han hecho todo lo malo en el pasado? No cambian el sistema. Cuando hablamos de política, ¿de qué hablan? Los jóvenes que están ahí están hablando de cultura. Si ustedes corren IVA, está la policía encima de uno. ¿Cómo es posible que va a cambiar? Los jóvenes que están ahí están hablando de educación, están hablando de progreso, pero no sé, ¿verdad?, cuál es su preparación. Porque si su preparación es para ayudar al país, si no son de futuro, que el que acaba de hablar dice que tiene la oportunidad Sánchez de ser un gran presidente. ¿Cómo es un gran presidente? Con todo lo que él tiene, no tiene preparación, no tiene nada de académico. ¿Cómo un país va a desarrollarse? Están comparando a El Salvador con países desarrollados. ¿Cómo es posible eso? Compararlo con otros países cuando aquí ni la agricultura apoyan. Estamos en un país donde necesita la agricultura porque es lo básico para la gente. Qué barbaridad, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que pongan más atención al pueblo. Estamos muriendo en un país, estamos muriendo de hambre, de la guerra, es la continuación de la guerrilla pasada, lo que tenemos, lamentablemente. Muchas gracias. Gracias por llamarnos, muy amable. Vamos a una pausa, volvemos enseguida con otro de los temas
que hay que incluirlos en esta discusión que estamos haciendo, como todos los viernes, la realidad nacional desde la óptica de los ciudadanos. Enseguida volvemos. Estamos en nuestro foro ciudadano, seguimos recibiendo sus llamadas, por favor, no tenga pena, llámenos, de eso se trata este espacio. Como ciudadanos hablamos lo que pensamos, lo que creemos, lo que esperamos, a través de la línea 2556-1800. También están con nosotros los jóvenes Rafael Hernández, Alexis Clavel y Keren Trejos, quienes nos están dando sus opiniones también sobre los temas de esta semana. Seguimos en el tema de seguridad, al final es un tema crucial, porque dentro de todo, si la violencia no para, es muy difícil que cualquier otra situación que se quiera arreglar en el país. Ya vemos que la educación no es próspera tampoco, en las escuelas está la violencia. No se puede esperar más productividad porque no se puede, porque está la renta, está en todos los barrios, está bloqueando la economía de las personas. En la salud cada vez invertimos más porque la gente sigue con más problemas de salud provenientes de la violencia. Entonces es un tema que creo yo, para efectos de esta plática de hoy, no dejarlo a pesar de todos los demás temas alrededor. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Gracias. Muy buenos días, don Rafael. Buenos días. Y jóvenes, quiero decirle que es urgente que la Constitución ya tiene, pero décadas. Yo creo que la Constitución tiene que ser renovada. La justicia tiene que ser completa, porque el sector justicia es el que está haciendo destrozos con esta inseguridad que tenemos. La corrupción es también lo que nos ha dejado en la calle, porque todos han querido llegar a ser, como dijo uno de los jóvenes, alcalde, yo quiero ser diputado, como dice Cantinflas, yo quiero ser presidente, porque voy a llegar, espérate hijo, yo ya he escuchado de un hijo de un alcalde hace tiempo, ya vas a ver, ya vamos a tener lo que nosotros queremos. Entonces, sinceramente, por eso es que el país está completamente desnudo. Y no hablemos de pequeño plazo, hablemos de mediano y gran plazo, porque para que esto le veamos ya resurrección a ciertas cosas, esperemos unos 30, 40, 50 años. Pero sí, no quiere decir de que ya, en lugar de que estos políticos, de que estos analistas, de que estos politólogos, que den ideas, que le ayuden al presidente, que den, que aporten. Pero yo oigo desde hace años que se vienen diciendo, y hay oídos sordos y ojos ciegos selectivos. Y le voy a decir, lo que está hablando el señor Sánchez Serén de la austeridad, me llega. La austeridad tiene que llegar desde que barre en las alcaldías hasta el que funge una cartera de Estado, porque todos en las diferentes lugares, instituciones, roban, le voy a decir. También depuremos, no pongamos conciencia. A veces cuando están quitando a alguien, nosotros queremos que lo quiten, y a través de la televisión cuando lo están quitando, ay, qué pobrecito, que no lo quiten, que no hay qué, o vamos a hacer una cosa o nos vamos a ir a otra. Hay que depuremos desde un hospital, desde una oficina de gobierno, desde una alcaldía hasta a una cartera de Estado, y no importa que sea la sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional tampoco es suprema. Ellos tienen que aportar cosas buenas, porque se han acumulado tantas cosas en la justicia, porque ¿por qué no están viendo ellos lo que les compete? Señor de la Corte Suprema, trabaje. Mire que nos han acumulado 2.000 expedientes de grandes casos como el de Flores. Mire, esto debería estar haciendo la sala. Y lo último que quiero decirle, también quitémosle el poder a los abogados, a los jueces, a los fiscales, quitémosle los títulos y que se vayan a cargar bultos a la tiendona, a los auditores y a los contadores por estar aportando solo 50% a la fiscalía y lo otro es robo. Quitémosle los títulos y mandémosle también a que sean ordenanzas, y si no, que vayan a vender flores a los parques. Yo les agradezco y pasen feliz día. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. A ver, hay un tema ahí importante.
el crimen organizado también en los sistemas, el sistema judicial. Esta misma semana Florentín Meléndez decía, aquí tenemos crimen organizado en el sistema judicial. El libro de Héctor Silva dice, la policía está infiltrada. A ver, ¿qué piensan, Rafa? Sí, creo que en todos los aparatos, digamos, del Estado, sabemos, ¿verdad?, que no es algo oscuro, sino que es algo muy claro que hay corrupción, ¿verdad? Y además de eso hay compra de voluntades, hay jueces, policías que son sobornados diariamente. Creo que la sociedad lo vive a diario, ¿verdad? Nosotros en la calle lo evidenciamos. Pero yo creo que mencionaba ahí la televidente del tema de la sala. Yo diría que esta sala ha marcado una diferencia a las anteriores, ¿verdad? Yo creo que eso es de aceptarlo. Ha marcado una independencia, su independencia ha mostrado probidad, creo yo. Ha demostrado que no está solo bajo interés de un partido, ¿verdad? O recibe una línea de un partido. Como por ejemplo el caso de Flores, ¿verdad? Ya solicitó la extradición a Panamá, la misma corte. Y está llamando incluso a la austeridad, que no toque la inversión social por gastárselo en una toma de posesión. Se manifestó en el caso de la CIGER también, ¿verdad? Que yo creo que son las frecuencias que son es un interés del Estado, ¿verdad? No es al mejor postor al que le vamos a dar un canal, sino que tiene que ser de acuerdo, tiene que ser democrático, digamos, tiene que darse alguna cuota, algún canal. ¿Por qué una radio comunitaria? ¿Por qué no a una asociación de desarrollo del país, etcétera? También mencionaba, yo creo que hay un descontento de la población en que no se siente representada, es decir, la gente no se siente representada por un determinado partido. Yo creo que hay un llamado a los partidos que además de formar sus cuadros, además pongan interés en los movimientos sociales, en los movimientos juveniles, en que escuchen a los movimientos sociales, juveniles de todo el país, ¿ya? Y que también nosotros como jóvenes exijamos una cuota, digamos, en los gabinetes de gobierno, en la Asamblea Legislativa, que se democraticen todos los órganos del Estado. Pongo un ejemplo, digamos, ¿por qué no en la Asamblea, digamos, si en el país somos el 30%, 28% de la población somos jóvenes, ¿por qué el 28% de los jóvenes no puede estar en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué si las mujeres son casi el 50% igual que los hombres acá en el país, ¿por qué no pueden estar el 50% de las mujeres en la Asamblea? ¿Ya? Entonces yo diría que se debe democratizar, hago un llamado a que nos pronunciemos y exijamos democratizar los órganos del Estado, ¿ya? Porque creo que además de los partidos existen movimientos sociales. En Bolivia, el presidente de Bolivia llegó al poder por medio de un movimiento social. Yo diría que debemos de profundizar en eso. También el tema de la reforma fiscal. Yo creo los impuestos van a ir por ejemplo, poner el ejemplo de los títulos de valores, del cheque, de la emisión de cheques, tienen que ser arriba de 750. Yo diría que una familia que ni siquiera tiene ingresos de $750 no va a llegar, no emite cheques, pues ni siquiera llegan. Hay familias que viven con un salario de $300, $200, salario mínimo. Entonces yo diría que esa reforma fiscal no va a afectar a los más desposeídos. Pero sí, hacía el llamado que puede que afecte a la pequeña y mediana empresa. Entonces eso es de aclararlo, ¿verdad? Y así, yo creo que la corrupción pasa también por algo que se llama narcoactividad. Y la narcoactividad, digamos, ha comprado a funcionarios de gobierno, a policías, eso es evidente, y también compra las voluntades de las mismas pandillas, ¿ya? Entonces tenemos que analizar eso también y ver cómo el Estado está combatiendo ese mal, y como sociedad también tenemos que formar nuevos líderes con pensamiento más ético, creo yo. Ahí está la clave. Vamos a pasar al tema de las frecuencias para aprovechar los últimos minutos, y me interesa saber qué es lo que ustedes piensan y cómo han visto el caso, en lo que también recibimos esta otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Óigame, fíjese, yo siempre he dicho, en lo que me han dicho opino de manera como me han enseñado a mí las personas adultas. Fíjese que dicen que un país, un pueblo, un reinado pierde o se va a la quiebra por dos razones: porque lo gobierne un pícaro o porque lo gobierne un ignorante. Yo creo que en este caso creo que la forma, después de 5 años, creo que lo hizo por pícaros. Creo que hemos llegado a esto por quererle echar la culpa a otro partido
hemos querido dejarlo mal y debido a eso hemos llegado a la situación donde estamos. Ahora queremos afectar directamente al más pobre y fíjense que todavía se quiere lavar las manos. O sea, eso es lo peor que hacen, que siguen diciendo que no van a afectar al pobre, que es directamente al pobre al que le van a sacar el dinero. Entonces yo le digo, mire, yo quisiera ver pues que por favor fueran un poco más transparentes, comenzando desde los funcionarios. ¿Por qué no le sacamos, dijéramos a partir de hoy, el diputado, el presidente, se baja $1,000 de salario a todos los funcionarios? ¿Por qué no comenzamos por ellos y por qué al pobre sí le quitan? Porque no le quitan al rico, pues de verdad como le quieren quitar al que gana más. Eso es lo que yo quisiera ver. Cambiemos también lo que están diciendo ahí los muchachos. Mire, cambiemos a esa gente que nos hizo daño en el pasado, que nos anduvo matando tanta gente y ahora ellos mismos nos quieren gobernar. Hombre, démosle chance también a los jóvenes, aquellos que están ahí presentes y muchos que estamos afuera. Podríamos hacer, creo yo, un mejor país si dejamos que las nuevas generaciones también aporten, no el mismo pícaro de antes, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Hablando de cosas que ahí, de picardía, dijo. ¿Será una picardía lo de las frecuencias o no? ¿Qué piensan? Yo creo que esto me parece bien extraño, que de repente a los 2 meses después de que termine el mandato de Mauricio Funes se contrate a Héctor Escalante para que tenga la autoridad de la Superintendencia de Comunicaciones, la CIGET, y de repente viene con la subasta de las frecuencias de televisivos y radio y lo hace de una forma así, o sea, él sí dice que lo ampara y no es inconstitucional y lo ampara en la Constitución de la República, ¿verdad? Pero ahora bien, si se hace subasta, ¿quién va a tener el acceso a estas frecuencias? El mejor postor. Entonces a lo mejor después se va a generar un monopolio y cuánto daño no nos ha hecho la parte, por no hacer en la parte de los medios de comunicación que sean más transparentes, más éticos, que tengan una solvencia moral para poder informar a la gente, no desinformarla. Por eso yo digo que mejor, como decía también Rafael, que se le pueda también ayudar a los gremiales, a los grupos sociales, que se les pueda también dar una radio y todo lo demás, o otro medio, de forma de expresar sus problemas comunitarios, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo pienso que esto me parece así muy raro, muy rápido, y que luego la sala da el fallo porque es inconstitucional. Habría que ver más a fondo el problema y creo que no se debería hacer una subasta, mejor habría de que hacerlo más democráticamente. ¿Qué piensas? Sí, yo lo que quiero rescatar de esta situación es que la gente habló, la gente se está moviendo y la gente, ey, alto ahí, o sea, me huele raro. Eso es lo que quiero rescatar. Hace 25 años, con el caso de Antel, la gente no dijo nada, la gente fue como que, y ahora ya con la subasta, que quizás no es para un sector, como lo decías tú, o sea, del pueblo, pero sí puede realizarse de una manera más democrática, dándole apertura no solo a la gente que tenga más dinero, sino que a la gente que también pueda aportar, ¿no?, a través de los medios de comunicación sus puntos de vista. Pero a mí me pareció genial que de repente la gente, o sea, se empezara a movilizar y le pidiera a la Sala de lo Constitucional, y por favor ponga un paro, esto huele raro. Yo eso es lo que quería rescatar. Yo quisiera poner sobre esto la gente dice, o algunos grupos dicen, la subasta es negativa, porque limita por los montos de inversión. Pero se puede pensar en otro método cuando vemos que un funcionario puede definir de una forma peor si tiene tanta discrecionalidad para hacerlo. Porque también si no hay subasta, pero él decide a quién darle, no sabemos a quién le va a dar al final de cuentas. De ahí veníamos en el país, porque se daban las frecuencias y no nos dábamos ni cuenta. A ver, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, yo diría que lo primero es que, en principal, esa ley tiene deficiencia, como ya vimos, ¿no? Beneficia a determinados monopolios, ¿ya?, que han sido privilegiados. Puede favorecer eso. Puede favorecer, exacto, la actual ley. Entonces yo digo que con esta demanda que interpuso, me parece, ARPA y radios comunitarias, creo que eso es lo que, al final, eso es lo que se pretende, ¿verdad? Declarar esos artículos inconstitucionales, o al menos quizá toda la ley, y que se crea una nueva ley, la cual sea, como decía, democrática, ¿ya?, que no solo se venda al mejor postor, sino que se vea, digamos, la capacidad, por ejemplo, que pueda tener alguna radio comunitaria, alguna asociación de telecomunicadores, por ejemplo,
o abrirse a universidades que quieran obtener una señal televisiva, y no poniendo esos a subastas, sino a capacidades o de acuerdo a la capacidad que las universidades tengan. Vaya, en otros países, por ejemplo, las frecuencias se dividen, una parte para el Estado, una parte para la sociedad, que son las organizaciones o asociaciones de radios, y lo demás para el ente privado. Diría que un 30, ya 40, no sé, sería lo ideal. Eso sería para mí lo ideal que se tendría que Sí, hacer. pero ¿quién fuera el primer gremio en decir, hey, alto ahí? La empresa privada. Sí, exacto. Claro, porque igual lo mismo hubiese pasado con los de diputados, si empezamos a poner como cuota, ¿verdad? Los primeros en saltar sería el lado liberal, que posee ahí con la libertad el derecho al sufragio. La gente tiene, si quiere más hombres en la Asamblea Legislativa, pues la gente va a decidir. O sea, no es algo tan sencillo, siento yo. O sea, también los primeros en saltar van a ser los que tengan más capacidad o los que han tenido en los últimos años el poder en ese sector. También hay que recordar que Mauricio Funes dijo algo hace poco y dijo que ¿por qué había, digamos, tanta convulsión en el caso de las que van a subastarse las frecuencias? Y dijo él, no, realmente dijo porque aquí en El Salvador se ha acostumbrado a tener monopolio también de los canales de televisión, ¿verdad? Y esos son los que inciden en la población, pero ¿por qué no hay que, digamos, diversificar todo esto y que hayan otras oportunidades para que también otros canales compitan? Él dijo eso, ¿verdad? Entonces habría que tomarlo más a fondo, ¿verdad? Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Fíjese, vaya, yo quiero opinar. Fíjese que hay mentes que no funcionan. Aquí nada más por la tiendona tenemos que están trabajando. Yo pienso que ese encementado concreteado que estaba más de 1/4 de grosor, yo pienso de que no tenían por qué verlo tumbado y lo están haciendo de nuevo. Quiere decir de que es nada más por desperdiciar los impuestos de nosotros. Ahora, otra cosa, con respecto a eso de los canales que iban a vender, yo hasta me imagino que el señor Funes está detrás de esto y me imagino que él quiere comprar ahorita porque como él ya va a ser una persona inmune a toda la corrupción que se le pueda acreditar, porque él está ya listo para pasar a Parlacen. Entonces él allí no va a tener problemas si le acusan una cosa, le acusan otra. Ahora, la otra es, ¿con qué dinero el señor Sánchez Serén ha salido a hacer todas esas visitas sin importancia a todos estos lugares que ha salido? Y si empezamos así, ¿cómo vamos a pasar entre los 5 años que él va a tener aquí, desperdiciando más impuestos, enjaranando más al pueblo, y nuestros hijos, ¿cómo van a pagar todo eso? En lugar de ver cosas del medio ambiente, que como estamos aquí, que ya ni los cae lluvia, y solo con una bendición de Dios, orar y todas las cosas, podemos hacer que todo el mundo reaccione, porque estamos viendo de que ya la gente agrícola ya no quiere sembrar, porque ¿cómo? ¿De dónde? Si el medio ambiente está bien abandonado, ya los ríos no tienen agua, y eso es lo que deberíamos de ponerlos a pensar en todo eso que están haciendo esta gente, que no piensan bien cómo van a actuar en todo este tiempo que ellos van a funcionar si empezamos a gastar los impuestos desde ya, como el señor que anda desperdiciando, no sé si sale de su bolsa o sale de los impuestos del pueblo. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Pues agradecemos cada llamada, cada participación, agradecemos su sintonía como siempre y les esperamos en el próximo espacio de nuestro Foro Ciudadano cada viernes. La otra semana no será posible el Foro Ciudadano por razones de mi agenda personal, pero estamos siempre en disposición de mantener este espacio para que la población tenga oportunidad de siempre comentar, reflexionar y opinar sobre la realidad nacional. Gracias también a los jóvenes que, como siempre, tan desinteresadamente hacen el esfuerzo, madrugan, vienen y participan con ese entusiasmo de salvadoreños que tienen. Muchas gracias. A ustedes, pues, nuevamente, gracias. Y nos despedimos con el proverbio de cierre. Proverbios 10:5 nos enseña: el hombre prevenido cosecha cuando es verano, pero es muy tonto el que duerme durante la cosecha. Hasta pronto.